Queridos amigos, estamos en la joya más preciada de todos los jalapeños. Esta capital veracruzana vio toda una época de evangelización durante el siglo XVI. Y por ello es que tuvimos un gran convento franciscano que se empieza a construir en 1555, pero luego se construye el gran hospital, digamos, de la Inmaculada Concepción, y este hospital estaba donde hoy está nuestro Palacio Municipal. Y dentro de este hospital había el primer templo para dar a la población jalapeña pues los servicios religiosos católicos. Sin embargo, esto cambió en 1641 cuando se compra este gran solar, como se decía entonces, en la esquina de la calle del Camino Real con la calle de la Amargura, y se empieza a construir un magnífico templo católico de mampostería, piedra, paredes de sillería, está totalmente recubierto de barro con techos de madera y teja. Este templo va a funcionar más o menos 34 años. ¿Por qué? Porque se incendió, y entonces en este mismo terreno habrá que reconstruir el nuevo templo para todos los jalapeños. Entonces se construye un nuevo templo, y este templo de mampostería con techos de teja y madera, que va a ser terminado en 1683, para lo cual viene el mismísimo arzobispo de Puebla, don Manuel Fernández de Santa Cruz. ¿Se acuerdan? Era el confesor de Sor Juana. Y entonces, para 1683 ya tenemos un gran templo hermosísimo de mampostería. Para 1695 ya existen retablos, 5 retablos dentro de la catedral. ¿Y qué creen? También están construidas ya la capilla del Rosario, el bautisterio y la sacristía. Es decir, esto va evolucionando. Y como también va evolucionando la economía jalapeña, empieza una intensa actividad comercial con España. En 1712 se decide ir cambiando este templo de mampostería por un templo ya perfectamente diseñado por un arquitecto, con maestros alarifes y además decorado a la usanza barroca. ¿Y qué creen? Este templo de 1712 evoluciona y finalmente lo vamos a ver como está hoy aquí en 1776. Y vean ustedes este hermoso estilo barroco. Este primer templo, digamos ya de mampostería, como se decía, de piedra y lodo, de techos de madera y teja, vamos a ver que se va a integrar muy bien esta fachada, donde vamos a encontrar también a nuestro lado ya la capilla del Rosario. Para 1798 ya se termina la capilla del Rosario, y para esta época ya tenemos también la sacristía y ya tenemos también el bautisterio. Es decir, desde 1641 vamos a tener ya este templo de piedra y consagrado para 1798. 1776 se consagra, y para el 98 tendremos ya los retablos. Lo que a mí me encanta de esta época es la fachada que diseña los maestros, digamos, los maestros artesanos jalapeños, ¿no? Estos maestros amanuenses que son alarifes y al mismo tiempo son, dominan el arte lapidario y al mismo tiempo dominan el arte de las molduras en argamasa. Y son magníficos. Vean ustedes la fachada de nuestra bellísima catedral jalapeña. En primer lugar tenemos un arco de medio punto. No sé si nos podemos acercar. ¿Quieren acercarse? Tenemos un arco de medio punto sobre dos peanas bastante flotadas, sobresalientes, que están descansando sobre dos pilares. Entonces, este arco de medio punto en el centro tiene una clave muy pronunciada que es como un cubo. Ahí iba un cráneo, una calavera, que ya desapareció.
Ese cubo se lo ponen porque desaparece la calavera y abajo de la calavera quedan todavía las dos tibias. Ese es un símbolo muy cristiano para decir este templo es sagrado y al franquear este arco, olvídate de todas tus pasiones humanas, de todas tus veleidades, para trascender a un espacio sagrado. Eso es interesante. Otro símbolo del cráneo con las tibias también nos recuerda la pasión de Cristo y el monte Gólgota, por supuesto. Pero no, pero ambos tienen en común que se está transitando hacia un espacio y hacia una atmósfera sagrada. Estas dos pilastras hermosas que nos recuerdan mucho a lo griego y lo romano terminan en una cornisa. Esta cornisa tenemos ahí dos partes. El friso que tiene rombos y estos rombos, fíjense ustedes, en la antigua, digamos, cosmovisión indígena, el rombo son los 5 puntos cardinales del universo. Centro, sur, este, oeste y centro. Perdón. Norte, sur, este, oeste y centro. Fíjense ustedes el rombo, qué interesante, integrado a nuestro templo católico. Pero también en la cornisa alta, la más volada de todas, ¿verdad? Ahí es algo interesante porque los alarifes locales la construyeron como si fueran 3 peanas unidas por una cornisa. Es algo raro, pero es muy bello porque es original en todo el mundo. Y lo más original de todo es el imafronte. Esta especie de cresta hermosísimamente barroca, porque está integrada con 3 óculos o ojos de buey que al mismo tiempo parecen estrellas, y ahí es donde se colocaba el llamado a misa en una localidad digamos del siglo XVIII que no pasaba de 5 o 6 mil habitantes. O sea, esa campanita era suficiente para atraerlos, por lo menos en el barrio de Xalapan, ¿verdad? Aunque en otros barrios habría más templos, claro. Y entonces este imafronte, no contento con tener 3 óculos o 3 ojos de buey estrellados, tiene ahí también 2 columnas hermosas, 2 columnas dóricas, estriadas, ¿verdad? Que terminan en zócalos, que no sostienen nada, pero terminan en zócalos. Y en medio de este imafronte, ¿verdad? Tenemos lo que en el siglo XVIII, finales del XVIII, se llama ¿cómo se llama? Un guardapolvo, ¿verdad? Y entonces este guardapolvo es el del medio, típico de la arquitectura del siglo XVIII. Entonces tenemos ahí un conjunto decorativo de este portal sumamente interesante por representar un estilo barroco muy exquisitamente provincial. Vamos ahora a ver la fachada, que es de otra época. Esto es lo que nos recuerda a nosotros la época colonial. ¿Cómo era? Ven ustedes allá la bellísima cúpula del Sagrario o de la Capilla del Rosario, que en el siglo XVII se implanta, digamos, el culto al Rosario, pero aquí esta capilla es típicamente, esta cúpula es típicamente del siglo XVIII. Tenemos ahí, ¿verdad?, cada una de los gajos de la cúpula se abren como ventanitas, ¿verdad? Y a esas ventanitas se les colocan pináculos, lo cual los hace recargadamente decorados, pero también de una forma muy pesada, y pareciera entonces un barroco bastante antiguo, pero es de 1790, 92, 98 que la termina, esa capillita hermosa. Y luego ven ustedes las decoraciones también de los pináculos de cada una de estas paredes, que al mismo tiempo tienen integrados los contrafuertes. Acá estamos viendo también que el gran campanario de la época colonial, ¿verdad?, que es de 1776, este campanario, lo vamos a ver que retoma los campanarios exentos, digamos, cúbicos
verticales de la época renacentista, pero luego le van aumentando otro cubo vertical en el centro y otro más chiquito. Es decir, es una torre concéntrica. Y para dividir cada uno de los pisos se van poniendo estas cornisas voladas y al mismo tiempo en diferentes estratos. Algo que es original de este campanario es que sus vanos, sus arcos, están terminados como balcones y estos balcones son convexos. Está muy bonita esta resolución. Ah, se me olvidaba, el reloj. El reloj se trae directamente de Londres, no de Suiza. Por ahí hay algunos textos que dicen que trajeron el reloj de Suiza. Son los más perfectos, pero no es suizo, es inglés este reloj y se trae de Londres y se coloca en esta magnífica torre en 1700. El reloj es de 1792. ¿Ustedes creen? Vamos a ir a otro aspecto de tres de esta catedral, su fachada, y luego nos vamos a los interiores, a ver qué secretos nos revelan. Pues ya vimos cómo la catedral de Jalapa evolucionó en el siglo XVI, siglo XVII, y finalmente el templo que hoy conocemos se construye queda terminado a finales del siglo XVIII. Y ya en el siglo XIX, ustedes y yo sabemos que Jalapa va a desarrollar una gran economía, pero también un gran sistema educativo con las escuelas que se implantan en nuestra ciudad, y hacía falta reforzar el aspecto de la religiosidad en Jalapa, porque peligrosamente estaba, para la época y para la mentalidad de la época, peligrosamente Jalapa estaba siendo ya sede de grupos intelectuales muy desarrollados y también de las logias masónicas. Así es que finalmente se establece que Jalapa va a tener su propia diócesis en 1863, un año antes de la gran invasión francesa y del imperio de Maximiliano, un año antes. 1863, entonces, se establece la diócesis y entonces empieza a evolucionar en el último tercio del siglo XIX con una gran, fortaleza económica, la diócesis. Así, en 1895 llega el cuarto obispo de Jalapa, un hombre muy culto que tenía por nombre don Joaquín Acadio Pagaza. Y don Joaquín Acadio Pagaza llega con una gran visión internacional, con una gran cultura, ¿verdad? También, digamos, de las letras. Él ya es para ese momento un miembro de número de la Academia de la Lengua en nuestro país, ha pasado por diferentes diócesis, es un cultísimo hombre de las culturas clásicas, romanas y clásicas. Así que cuando llega a Jalapa, en 1895, como cuarto obispo, ve las fachadas barrocas de la catedral, también ve que la catedral tiene ciertas debilidades estructurales, muchas humedades, muchos hundimientos, está desprovista, digamos, de una magnificencia que debe tener el templo de Dios en el interior y en el exterior. Y también él ve que el contexto político y social, sobre todo intelectual, es bastante crítico de la religiosidad. Se viven tiempos de mucha liberalidad, ¿se acuerdan? Los liberales. Y entonces plantea en su proyecto, digamos, pastoral, que había que relanzar un proyecto de evangelización por la región jalapeña. Y entonces esto se combina con que en 1899 llega a Jalapa un hombre catalán, muy culto también, que había estudiado la carrera militar, había estudiado pintura, también era ingeniero, era empresario de fabricar globos de Cantoya.
y cobrar por subir globos de Cantoya. ¿De quién estoy hablando? De don Antonio de Cisteré, barón de Cayá, que ya había llegado a México hace muchos años porque él se fue a Chiapas a querer invertir en los ferrocarriles de Chiapas, donde ganó muchísimo dinero. Tan solo el gobierno del estado chiapaneco a don Antonio de Cisteré, barón de Cayá, le debía más de 2,000 pesos, que era una fortuna inmensa para la época. Pues se viene a Jalapa a querer hacer negocios con el gran gobernador que fue don Teodoro A. Dehesa, y con don Teodoro Dehesa él le plantea también negocios con líneas de ferrocarril, no prosperan, y entonces el barón de Cayá ve otra posibilidad: convencer a el mismo obispo de Jalapa, don Joaquín Acadio Pagaza, de que relance la magnificencia de la religión católica construyendo una nueva catedral. Y dice, no, construir es difícil, imposible, no hay la cantidad suficiente de dinero. Entonces el barón de Cayá lo convence de hacerle una nueva fachada a la catedral que sea ad hoc, que sea propicia para los nuevos rumbos de la modernidad a nivel internacional. Esto coincidió con que don Joaquín Acadio Pagaza había estado en Roma en el concilio de las, ¿cómo se llamaría? Había estado en Roma en 1898, en el concilio latinoamericano de las diócesis católicas, donde se elogió al arte neogótico como una nueva propuesta para recuperar la admiración de la población latinoamericana por el catolicismo. Y entonces decide el barón de Cayá y el obispo Acadio Pagaza remodelar la fachada en estilo neogótico. ¿Por qué el estilo neogótico? Porque el estilo neogótico a finales del siglo XIX, desde 1880 para 1900, hasta 1915, lo van a tomar las ciudades como Nueva York, como París, como Madrid, para construir sus nuevos templos. Y entonces el obispo Acadio Pagaza dijo, claro, la modernidad nos obliga a relanzar la fe católica a través del impacto visual del estilo neogótico, porque el gótico, por ejemplo, fue la época más esplendorosa de la religión católica, el gótico, en Europa. Y entonces hay que recuperar esa visión de la luz, de las vidrieras, hay que recuperar esta visión de querer alcanzar el cielo. Y entonces también en América Latina los templos neogóticos ahora estaban sirviendo para volver a implantar, ¿cómo se llamaría? La fe en conceptos como la Inmaculada Concepción o el Sagrado Corazón. Todo esto ocurría en Latinoamérica para 1890. Así es que en 1899 se contrata a este gran varón catalán, amigo de muchos nobles en España, para restaurarla, reconstruirla y relanzar una nueva imagen de la fe católica con el estilo neogótico. Ahora, vamos a ver esta gran, digamos, portada de la Catedral de Jalapa. ¿Me acompañan? A mí me maravilla el estilo neogótico de la fachada, porque combinó perfectamente con el estilo barroco de esta fachada. Es decir, es como una proeza estilística, esta injertar lo neogótico de finales del XIX con el barroco del siglo XVIII. ¿Y cómo lo lograron? Miren ustedes, aquí para empezar se le hizo un gran portón a el acceso principal de la catedral. Y entonces este portón está hecho con 4 columnas muy delgadas, muy estilizadas, digamos, muy estéticas, que nos van a llevar hasta un cuadrante. Este cuadrante, digamos, es como una especie de
de trave, ¿verdad? Aquí, y esta trave se convierte en cornisa cuando le ponemos este friso de hojas de vid y de uvas, que simboliza específicamente la sangre de Cristo, la vid del Señor, la mejor vid del Señor, decía San Juan, es la uva. Y la uva es la sangre de Cristo. Y entonces en el medio tenemos casi imperceptiblemente en el medio un anagrama de la Virgen María, porque la catedral está dedicada a la Inmaculada Concepción. Hay más símbolos que vamos a ir viendo. Arriba entonces de este, digamos, arquitrabe, se le va a colocar una bóveda. Esta bóveda termina en punta. Se dice, es una bóveda de, ¿cómo se llamaría? De arco apuntado o arco ojival. Este arco ojival, ustedes ven ahí, se va a rellenar, este vano se va a rellenar con lo que se llaman las tracerías. Y estas tracerías que van a ver arriba y abajo, estas tracerías están diseñadas, ¿verdad? Con argamasa, y el diseño es 3 hojas, trifolios. Estas 3 hojas que ustedes están viendo ahí, vean ustedes, a los lados, la tracería tiene 3 hojitas y en medio tiene 3 vanos también. Están simbolizando la Santísima Trinidad, las 3 personas en una. En la parte superior, este triángulo superior que ven se llama gablete. Y el gablete arriba también está diseñado con estas tracerías que tienen en el centro flores de 4 pétalos. 3 flores que son, digamos, la Santísima Trinidad, son 3 flores, y en el centro el número 4, que es también un símbolo de los puntos cardinales de los 4 evangelistas. El 4 también es un símbolo muy importante. A los lados, vean ustedes, tiene 2 pináculos decoradas con esas bolitas flamígeras que se llaman crochet. Eso ya se usaba desde los templos griegos. Y entonces tenemos ahí un gablete, este frontispicio triangular, muy hermoso, muy hermosamente decorado, en ese estilo que se llamaba el gótico flamígero, pero ahora es como una reinterpretación moderna de 1899. Vean qué hermoso está este portalito para accesar, como dicen hoy, a la catedral. Pero si nos vamos más arriba, está lo más espectacular. El rosetón que lleva toda catedral gótica en esta época se vuelve a plantear. Y tenemos ahí el círculo, que es la perfección, es el infinito, el tiempo infinito de Dios, el círculo, la eternidad. Y en el medio del círculo, hecho con tracerías, tenemos una flor que se expande en el infinito. Esa flor de allá arriba, del centro, ¿qué creen? Nunca los han contado. Tiene 12 pétalos o 12 rayos que irradian, ¿verdad?, en todas direcciones sus pétalos. ¿Por qué flor o por qué rayos? Porque la flor con 12 pétalos acá está simbolizando la flor de María. La flor de María, el amor de María, la virginidad de María, ¿verdad? La flor de María. Y por otro lado, si fuera un sol, serían 12 rayos de sol, que es la luz de Dios. Y es interesante ahí porque cada elemento tiene un simbolismo. Arriba está esta hermosa, ¿cómo se llamaría? Óculo, o este hermoso rosetón, y más arriba termina en una flor de lis. ¿Por qué la flor de lis? Porque esta flor de lis simboliza la pureza de Cristo, y entonces la pureza también de la Virgen, y la flor de lis se va a convertir en un símbolo de pureza, pero también de realeza. Todas las aristocracias europeas han tenido
en sus heráldicas la flor de lis, que viene de aquí, de este momento, de decir la flor de lis es la pureza de la Virgen. Por otro lado, abajo, miren ustedes, tenemos tenemos una logia. La logia es cuando hay como un pasillo que se decora abierto, como una terraza abierta, que se decora con arcos. Eso se llama logia. Entonces, arriba tenemos una logia con arcos apuntados, arriba, que es prácticamente un corredor que da al coro de la catedral. El gran rosetón no da al coro, como en todas las catedrales. Aquí simplemente es un elemento decorativo, ¿verdad? Entonces tenemos ahí ya la explicación. Miren ustedes también arriba, en la cornisa, tenemos ahí elementos ornamentales que son flor de lis. Acuérdense, todo tiene un simbolismo. Muy moderna o muy neogótica, pero cada elemento está pensado a nivel simbólico. Por otro lado, el barón de Catllà, allá, don Antonio de Sistere, convence a el obispo Acadio Pagasa, a don Joaquín, que la iglesia se ha caído otras veces porque no está bien cimentada y porque no tiene un gran contrafuerte pesadísimo. Y entonces decide hacer otra vez, rehacer el gran campanario que está de frente a la catedral a su izquierda, el que está al lado de la calle Revolución. Ese gran campanario realmente no está pensado como un campanario, realmente es un contrafuerte, es un macizo de piedra profundo y muy pesado, son muchas toneladas de piedra para sostener el peso de la catedral, porque está en un declive de colina y es muy grande además. Y además el terreno tampoco ayuda mucho porque es arenoso. ¿Se acuerdan que Jalapa es manantial en la arena? Pues aquí abajo hay arena. Toda esta parte de la colina hasta llegar a los lagos. Entonces, esto que estamos viendo no se piensa como un campanario. Se pensó como un gran contrafuerte. Ahora, este contrafuerte tenía que combinar con el campanario, por eso se le dio esta forma vertical, de cubo vertical, pero ¿qué creen? En la parte de arriba, don Antonio de Sistere se le ocurre terminarlo como una torre que él vio en Escocia y que estaba totalmente quebrada, como si el tiempo se hubiera ocupado como de, digamos, destruirla, pero dejar evidencia de esta construcción religiosa milenaria. Y entonces, esta parte de arriba que termina como en puntas inacabadas, no crea usted que se cayó, no se cayó nunca. Se construyó y se dejó sin terminar como una metáfora romántica de épocas antiguas. Eso es lo bonito de esa parte. Vamos a entrar. Nos esperan secretos nunca antes reflexionados. Ahora estamos entrando al templo sagrado de todos los jalapeños, esta hermosa catedral de la Inmaculada Concepción, porque este gran edificio que hoy es la catedral es un referente en todo el mundo de la belleza, de la arquitectura religiosa, donde se unen diferentes épocas. Por ejemplo, esta gran sala, digamos, es un nártex. El nártex es el espacio donde vestibula a la catedral. Aquí el párroco recibía antiguamente a los peregrinos en las catedrales antiguas. Este nártex no existía, realmente es la remodelación de 1899 a 1901 que se le da, digamos, esta especie de vocación, pero más que nada desde lo arquitectónico, porque el sotocoro se vuelve una sala, digamos, un nártex, un hall, una sala de recepción, y entonces se decora con estas dos magníficas columnas dóricas y con este arco hermoso que ya está vestibulando a la catedral. Aquí nos recibe nuestro Santísimo Señor Jesucristo como Jesús Nazareno, pero en el caso de la Catedral de Jalapa nos recibe como el justo juez.
Por eso es que tiene tanta devoción también a la llegada al templo en este recinto, en este vestíbulo, que es una especie de antiguo nártex, que se tuvo que hacer así para poder decorar el sotocoro. Abajo, allá arriba está el coro. Vengan, entonces vamos entrando y vean ustedes el deslumbrante trabajo de reconstrucción y de rehabilitación arquitectónica que hace el don Antonio de Cisteré, barón de Catllá. Aquí tenemos, vean ustedes aquí, la bóveda de cañón corrido está sostenida por estos grandes pilares. Y estos pilares nos llevan a tres arcos cuando sostienen una bóveda que se llaman arcos fajones. Estos arcos fajones, que son estructurales, digamos, a los lados tienen esas hermosas ventanas terminadas en punta de arco ojival o arco apuntado, y arriba tienen lunetos, esa especie de punta de triángulo o punta de pañuelo, se llaman lunetos o encajonados también, ¿verdad? Y vean ustedes qué bonitos arcos también apuntados tenemos para sostener esta gran nave central. Entonces, nuestra catedral tiene tres naves: nave central y la nave izquierda y derecha. Vamos acá, venga. Y nos podemos imaginar el gran trabajo que se tuvo que hacer para sostener este monumental edificio en 1776 para estar ya terminado, consagrado. Y ahora, este edificio es muy difícil de sostener porque está en declive. Y entonces, por eso es que se tiene que estructurar con estos grandes pilares, ¿no? Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pilares. Seis pilares de pura piedra, pesan toneladas, que están revestidos con mitades de columnas. Estas columnas adosadas, ¿verdad? Que son pilastras. Y estas pilastras están en un basamento que también es polilobulado, tiene muchos lóbulos, como círculos. Y vean qué bonitas estas, digamos, estos ritmos de la época colonial, del siglo XVIII. Y cada uno de estos ritmos se extiende verticalmente como, eh, como nervaduras. Son nervaduras, vean ustedes acá. Y estas nervaduras se extienden hasta el arco fajonado. Entonces, ahí tienen esta bellísima, digamos, resolución de don Antonio de Cistere, y es interesante ver también cómo se va recubriendo cada arco en piedra caliza, digamos, tratada a mano. Tenemos también las bellísimas vidrieras, ¿eh? Que se han encargado a Europa a finales de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, para decorar este magnífico templo. Vean ustedes también acá, vamos yo estoy fascinado con la decoración de la Catedral de Jalapa porque combina, además del neogótico, vean ustedes los detalles decorativos, ahí sí ya son yeserías, pero retoman el gótico isabelino también, este gótico portugués, para decorar con estas crestas ahí, ¿cómo se llamaría? Impuestas sobre la pared. Y digamos, gótico isabelino es casi un paso ya hacia el barroco. Vean qué bonito se decora con la corona imperial, con el Cristo y los dos remates laterales. Eso, vean ustedes allá, el coro cómo está decorado en ese estilo gótico isabelino. Vean, hermosísimas, con toda esta balaustrada que le da un gran realce al órgano de la Catedral de Jalapa, y tiene un espacio vastísimo, el coro en la planta alta, que se volvió un espacio para el órgano. Entonces, toda la decoración en
gótico isabelino con hoja de oro y balaustrada de bronce, hermosa. Ahí está esta decoración, me parece muy, muy afortunada. Y luego vamos a ver ahora allá al fondo, el altar mayor. Y nos vamos a acercar al altar mayor. Es muy, muy hermosa la sensación, la atmósfera de estas tres naves, la nave lateral, la central y la otra nave, estas tres naves que van a construir este gran templo, ¿no? Y entonces, ahora que estamos ya en el altar mayor, digamos, el presbiterio, nos damos cuenta, si movemos un poco la cámara, nos damos cuenta que el templo de Jalapa, el principal, la catedral de Jalapa, está en desnivel. Es una cualidad también muy original de nuestro templo. Está en desnivel, lo cual le da mucho más impacto a la visión cuando te acercas al Cristo. Recordemos que las catedrales católicas se basan en la arquitectura de las basílicas romanas. En el siglo IV, cuando ya se autoriza la religión católica, el emperador Justiniano entrega algunos edificios que eran basílicas, es decir, el espacio donde los romanos se reunían para discutir temas públicos o celebraciones públicas de los diferentes grupos que integraban, ¿no?, a la sociedad romana. Entonces, la basílica es ya un centro como el ágora griega. La basílica se convierte en el espacio de integración social de los romanos. Cuando se vuelve legal la religión católica, estas basílicas se vuelven templos. ¿Y por qué lo menciono? Porque tienen esta distribución: tres naves, y la nave central, con la puerta central, va directamente a donde estaba el podium, donde estaban los jueces romanos. Y entonces estas basílicas son propicias para llegar directamente, desde que entras a la puerta principal, a la imagen de Cristo, o a la imagen divina, digamos, a la divinidad. Y en este caso es todavía más imponente porque entras en un desnivel muy bajo, directamente digamos, al altar mayor, y lo ves mucho más alto y más grande. Es el efecto óptico que tiene la catedral de Jalapa. Ahora, características. Bueno, aquí tenemos 4 arcos torales. Los arcos torales sostienen una cúpula. La cúpula es la estructura, y por dentro, cuando se reviste, se llama bóveda. Y entonces tenemos aquí una cúpula con 8 lados, una cúpula octogonal. Tenemos aquí una cúpula octogonal, ¿verdad?, que no tiene tambor y que está totalmente decorada con flor de lis, y el friso bajo es el anagrama de la Virgen María, los dos símbolos de la Inmaculada, su anagrama y la Virgen y la flor de lis, que simboliza su pureza, la pureza de la Virgen. Entonces está distribuida en gajos y termina en un óculo, y el óculo es la base de una linternilla. Es bellísimo esto. Luego tiene 4 pechinas. Las pechinas es cuando se junta los arcos torales, queda un espacio, se rellena, se revoca y quedan 4 triángulos cóncavos. Esas son las pechinas, que ahí alguna vez seguramente habrá algún mecenas que patrocine pintura mural, y se pueden poner los 4 evangelistas, por ejemplo, ¿no?, como tema. Entonces, algo bien interesante también aquí es que este transepto, esta parte donde estamos ahorita, se llama transepto, y es el vestíbulo, la parte intermedia entre la feligresía y la zona sagrada, que es el presbiterio, donde están los jueces, los sacerdotes que ofician la Sagrada Misa. Entonces estamos viendo que este transepto termina en 2 magníficos vitrales también, hermosos vitrales europeos. Tenemos también al fondo una pequeña exedra. Una exedra es una especie de nicho muy alto,
¿verdad? Y esta exedra termina en un arco un arco ojival, un arco apuntado. Entonces, esa es la decoración neogótica que implanta Antonio de Sisteré, patrocinado por el obispo Joaquín Arcadio Pagaza, ¿verdad? Y es fascinante la belleza del altar mayor de la Catedral de Jalapa, dedicada a la Virgen María Inmaculada, a la Inmaculada Concepción. Y en ese sentido tenemos esto que es el presbiterio, esta parte que es el transepto y luego los escalones que nos llevan a la zona, digamos, consagrada para los jueces y los párrocos, donde tenemos alrededor esta sillería hermosa eh, con un diseño también neogótico en madera y hoja de oro para, digamos, el cabildo catedralicio. Y esta sillería del cabildo catedralicio, digamos que termina, está acompañando a esta gran exedra, este gran nicho alto y profundo, que al mismo tiempo es el ábside de este templo y donde está la imagen de Jesucristo, entonces crucificado. Entonces, tenemos ahí un óculo en la parte de arriba de la exedra, de este nicho, con el símbolo del Espíritu Santo que ilumina todo el día que hay luz y también los laterales. Acá también es interesante ver esta base octogonal desde otro ángulo. Recuerden ustedes que el número 8 es en la simbología cristiana, casi todas las bases son octogonales porque simbolizan la eternidad. Es el número de lo eterno, lo que ya no tiene límite. Y entonces ahí tenemos también tres pequeñas, dos óculos y una pequeña ventanita con parte luz, también recordando a este gótico de la época románica. Estos diseños son hermosos también. Y bueno, por acá lo que decíamos, la decoración en gótico isabelino. Ah, fíjense ustedes un detalle. Aquí, si podemos hacer el acercamiento, vamos a encontrar el escudo de Jalapa que se le entrega como ciudad en 1792 y ahí es donde está arriba, y fíjense ustedes, el dios Mercurio con el, ¿cómo se llamaría? Con el símbolo también del comercio, porque Jalapa tiene esa vocación comercial. Y en el centro tenemos los 5 cerros de la región y la estrella de la salud o la estrella de Belén. Vean qué interesante ese hallazgo del escudo de Jalapa dentro de la catedral. Y para terminar nuestro recorrido por este majestuoso templo de la Catedral de la Inmaculada Concepción eh, de la capital veracruzana, me gustaría mostrarles la joya, digamos, colonial que queda original de la catedral. Es el sagrario o la capilla del Rosario dentro de la catedral de Jalapa, porque es lo más original que queda de 1712. Es decir, tiene pues 311 años, ¿no? Perdón, 211 años, ¿no? De 1712. Es decir, tiene más de 200 años y está impecablemente restaurada, por supuesto, pero está impecable en todos sus, digamos, atributos arquitectónicos y estéticos. Entonces, vean ustedes cómo la entrada es realmente una entrada maravillosa. Es la decoración aquí es neogótica, muy opulenta, pero cuando entramos vamos a tener una primera bóveda o cúpula magníficamente decorada en elementos barrocos al centro y luego las pechinas alrededor tienen elementos que tienen que ver con la virtud y la gracia de Cristo. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, el atado de trigo que simboliza que las mejores semillas del Señor son las que fertilizan el mundo, a diferencia de la cizaña que destruye este atado de trigo. Luego, en la otra pechina
En la parte superior tenemos la vid y las uvas, es decir, la mejor semilla de Dios es su Hijo, Jesucristo, y es la vid y es lo que va a generar la fruta, la uva, la sangre de Cristo, el Espíritu, la gracia de Dios. Entonces ahí tiene que ver mucho esto de las uvas. Y por otro lado, ¿sí? En la siguiente pechina se encuentra el barco, el barco o la barca que es la iglesia como nave que va por el mundo atravesando aguas turbulentas. En la parte de acá tenemos la otra pechina que tiene unos peces y un ancla. Y este pez y la ancla es el símbolo más antiguo del cristianismo. El pez en griego se dice ictus. Ictus, si desglosamos cada letra como si fuera un acróstico, quiere decir Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y entonces el pez es el primer símbolo que se usa para identificarse como cristiano durante las persecuciones en el siglo II, III y IV, incluso inicios del siglo IV después de Cristo. Y el ancla es también uno de los más antiguos, ya se encuentra en las catacumbas, en todas las catacumbas hay símbolo del ancla. El ancla es la fe, lo que nos aterriza, la fe. Entonces, la fe en Cristo, el ancla y el pez. Eso es bien, bien interesante. Entonces, vean ustedes la decoración hermosa en columnas salomónicas, ¿verdad? Que están sosteniendo a 4 arcos torales y en la parte superior la cúpula octogonal. Bellísima. Vamos a entrar. Ahí tenemos a Agnus Dei, el Cordero de Dios, que es un símbolo que tiene que ver con el sacrificio de Cristo para el perdón de los pecados. Y ahí está el símbolo del Cordero, que es un sacrificio a los dioses muy antiguo para recibir un don o un privilegio. Y en este caso se convirtió en símbolo cristiano, el Agnus Dei, el Cordero de Dios. Entonces, como hemos visto, es un templo, digamos, es una parte, esta capilla, muy hermosa, porque conserva sus características decorativas barrocas de 1712.